Muchas gracias, John. Como John me ha presentado, soy Jaime Blanco, vengo en representación del área técnica de Caser. Lo primero quiero agradecer a CEPREVEN, también al Cogiteam y a Tecnifuego por esta oportunidad para poder hablar de un tema que nos incumbe a distintos sectores, entre otros el sector asegurador, al cual yo estoy representando en estos momentos. Sí es cierto que desde una primera aproximación parece que la impermeabilización no debía ser un problema desde un punto de vista de severidad y de preocupación para los distintos intervinientes y propiedad que conforman, digamos, todo lo que es las instalaciones, ¿no? de instalaciones fotovoltaicas sobre cubierta, ¿no? Y que es verdad que todo el tema del incendio, la ingeniería del fuego y demás, pues genera muchísima más atracción, como iremos viendo a lo largo del desarrollo de la jornada, según habéis podido ver en el programa. Pero esto no es ni mucho menos así. Si realmente miramos las estadísticas de patologías y de incidencias que se producen cuando se instala una fotovoltaica en una sobrecubierta de un edificio, vemos que absolutamente hay un índice altísimo de patologías y de incidencias que se producen en las impermeabilizaciones de las cubiertas, sobre todo cuando hay un edificio, una persistencia de una cubierta anterior, ¿no? Para realmente establecer una cierta magnitud de las instalaciones y del número de instalaciones que hay instaladas en España, sí hemos hecho una estimación en base a distintas asociaciones locales, en el que se estima que aproximadamente hay 500.000 de instalaciones ya instaladas, con un porcentaje de instalación, principalmente realizados en 2022 y 2023. Estamos hablando de una distribución aproximadamente de un 85% en residencial y un 15% en industrial. Obviamente la identidad de estas instalaciones es muy distinta en un hogar o en un edificio de uso comercial o de uso residencial respecto a una instalación industrial, que son quizás las que más o las que mayor riesgo tienen para nosotros. Y dicho esto, pues si hacemos una cuenta de ese número de instalaciones y de esa velocidad de instalación que hemos tenido por diferentes factores en 2022 y 2023, pues estamos hablando de que se han legalizado y se han instalado unas 700 instalaciones diarias. Esto, la verdad es que es un dato bastante curioso, sobre todo respecto a esa, capacidad de instalación del sector de montaje, proyectistas y demás, ¿no? En el cual yo creo que es importante destacar, ese exceso, esa velocidad con la que hemos visto, instaladas todas esas instalaciones desde el prisma asegurador, ¿no? No podemos dejar de manifestar que efectivamente supone un importante agravamiento de riesgo. Si comparamos una cubierta totalmente limpia, como antiguamente las veíamos, a una cubierta que esté ocupada por una instalación fotovoltaica, pues obviamente esa instalación por distintos factores va a suponer un agravamiento, ¿no? Y si hacemos ese análisis sobre esa demografía de instalaciones, pues obviamente yo creo que todos ante los posibles sucesos que pueden ocurrir en esa instalación, ya no solo la instalación en sí, sino esa consecuencia que genera el edificio, pues es un tema bastante a considerar y, como digo, yo creo que a nivel sectorial, desde el punto de vista asegurador, ya tenemos aprendido que significa y supone un agravamiento de riesgo sobre el cual tenemos que poner foco en un análisis de riesgo, ¿no? Nosotros hemos hecho una estadística revisando una serie de siniestros de nuestro colectivo de instaladores desde el punto de vista de responsabilidad civil, es decir, qué reclamaciones están teniendo nuestros instaladores. Hemos revisado desproceso para esta presentación un total de 100 expedientes de siniestros y tenéis la estadística, esta que veis aquí, ¿no? Al final hemos segmentado esos 100 expedientes en 5 causas de siniestros. Esto al final nosotros como aseguradores, ¿no? Dividimos la siniestralidad en una siniestralidad de frecuencia, que quizás sería la parte baja de la estadística, y una siniestralidad de intensidad, que sería la parte alta. Aproximadamente un 4% de esas 100 reclamaciones son daños por incendio, muy localizados sobre todo en la parte de los cuartos de inversores, como ya comentaba Miguel y como comentaba Alberto, como principales puntos críticos de la instalación desde el punto de vista de incendio. Hablamos que hay, un segmento de otros que están muy vinculados a lo que es daños que se generan a la propiedad, a la nave existente en el momento de la instalación,
También es cierto que son trabajos en ambientes hostiles, en donde se realiza también trabajos en altura con posibilidades de accidentes laborales, como también hemos visto que se han producido. Aquí ya estamos hablando de daños personales y no daños materiales. Hay un tercer segmento que es una instalación defectuosa, aproximadamente un 16%. Esto significa, pues, principalmente son daños eléctricos o falta de rendimiento de la instalación. Ya pasamos a un 25% que serían daños por viento. Al final, la casuística de daños por viento por una falta, digamos, de soporte o un defecto en lo que es el cálculo de esa estructura o las uniones con la propia cubierta del edificio, pues nos van a hacer que haya un porcentaje elevado de daños por viento. Y curiosamente, y aquí sí que se da, digamos, la confirmación de que la impermeabilización es un tema pues que no es baladí en lo que es la instalación, pues tenemos un 41% de siniestros que están muy vinculados a problemas posteriores a lo que es el proceso de montaje. En una cubierta tenemos que tener claro que hay dos funcionalidades principales. La primera es que tiene que tener un diseño que, bueno, pues que facilite, digamos, la velocidad de evacuación del agua en el menor tiempo posible. Obviamente que también ese diseño garantice lo que es pues la propia impermeabilización y la propia estanquidad de los elementos de la cubierta. Tenemos que pensar que esa cubierta, sobre todo cuando hablamos de un edificio existente, es una cubierta que no estaba diseñada para albergar una instalación fotovoltaica, es decir, ya estamos realmente, digamos, perturbando lo que es el diseño original a la hora de montar una instalación fotovoltaica en cubierta. Hablamos de que es necesario evaluar esa estructura, esa cubierta existente. Habrá que ver qué tipo de cubierta tenemos por los distintos grados de inclinación, si será una cubierta que sea transitable, no transitable, ver esa antigüedad que hay, esos materiales que están, digamos, con un periodo de vida útil concreto, hacer un análisis de cargas. Está claro que tenemos unas cargas permanentes que ya existían de antes, habrá unas cargas permanentes por lo que es el peso que ejerce la instalación fotovoltaica. Aproximadamente, si consideramos estructuras y paneles, hablamos de pues una unidad de medida de unos 15 kilos metro cuadrado. Hablamos de que tendremos que elegir efectivamente en función de esa cubierta unos elementos de estructura para la fijación. No siempre pueden quedar apoyadas en una cubierta transitable plana sin necesidad de hacer, digamos, agujeros en la propia cubierta y tener muy en cuenta los factores externos, la altura de esa cubierta. No es lo mismo una cubierta de 2 alturas que una cubierta de 10, sobre todo desde un punto de vista de factores externos, ¿no? de clima, ¿no? Y sobre todo también, como define el código, pues la aspereza del entorno en cuanto a si esa ubicación pues es una ubicación proclive a tener fuertes vientos, es una ubicación que esté pues quizás en una primera línea de costa donde hay una, digamos, mayor cantidad e intensidad de viento. Bueno, pues todo eso es lo que realmente se debería analizar a la hora de elegir esa cubierta y establecer el diseño correcto, ¿no? El tema de los anclajes es un tema muy curioso. Es verdad que hay muchísimos fabricantes con muchísimas soluciones de diseño, pero tenemos que pensar que es exactamente lo que está uniendo la instalación a lo que es la cubierta y que en un tema de coste hablamos de que puede ser totalmente residual, ¿no? En un proyecto, al final, pues esa serie de tornillerías, anclajes, láminas, adhesivos, arandelas, tiene un coste mínimo y, sin embargo, tiene un efecto posterior bastante importante. Y luego, como no, pues tanto por los trabajos de montaje como los trabajos de mantenimiento posterior, las cubiertas y sobre todo aquellas que sean ligeras se deben de preparar previamente para habilitar unas zonas de trabajo y tránsito, no solo de personas, sino también de acopios de material y demás, ¿no? En esta imagen de aquí tenéis un ejemplo de lo que es una buena práctica en una cubierta. En este caso hay una estructura coplanar, es decir, que los paneles están directamente apoyados sobre en este caso, un panel sándwich. Se observa una perfecta accesibilidad desde un punto de vista del interior del edificio. Se observa también unos pasillos completamente marcados con unas líneas en rojo, donde ya realmente
se está dirigiendo a ese personal para que haga ese mantenimiento y esa instalación en un momento inicial por la zona correcta de la cubierta. Y en este caso, por lo que vemos, pues el sistema de fijación son una serie de grapas que, bueno, por lo que hemos podido ver, son sistemas que no penetran, digamos, el panel, como sí ocurre en muchísimas otras estructuras, que al final, por la longitud del tornillo, lo que hace es que atraviesa el propio panel y queda anclada la instalación a lo que son las correas, pórticos y demás elementos estructurales de la cubierta. Y otro de los motivos por los cuales tenemos que garantizar esa impermeabilización ya no es solo para proteger la cubierta existente, sino también para proteger la propia instalación. Como ya comentaba Alberto, pues obviamente una instalación fotovoltaica aunque esté diseñada para estar a la intemperie, pues obviamente cualquier instalación que produce electricidad no se lleva bien con el agua y con la humedad, ¿no? Entonces, mucho ojo con ese cableado, esas conexiones eléctricas, interruptores, inversores, optimizadores y reguladores de carga, etcétera, que deben de quedar totalmente en una zona, digamos, totalmente protegida a esas condiciones de humedad, principalmente por lluvia. Tenemos que asegurar lo que es la instalación en términos prestacionales. Tenemos que impedir, pues obviamente, que haya derivaciones, haya cortocircuitos, haya sobretensión y sobre todo el efecto prolongado de la humedad que produce pues, en toda la estructura y en los propios paneles por fenómeno de oxidación y corrosión. Y sobre todo también garantizar una vida útil, ¿no? Al final, detrás de cada instalación hay digamos, una inversión que está muy dirigida a un ahorro en coste, pues por lo que es la producción como una fuente renovable. Hablamos de que tenemos que equiparar lo que es la duración o la durabilidad de una instalación con la durabilidad o la vida estimada de una cubierta, que no siempre es la misma. Y respecto a riesgos y vulnerabilidades, pues bueno, los hemos dividido en tres. Tenemos una clara exposición, porque al final estamos en una ubicación pues bastante hostil desde un punto de vista de viento, nieve y lluvia. Con diferencia y de largo, las cargas que generan el efecto de viento, sobre todo las negativas, es decir, las que hacen que los paneles salgan volando, son de lejos, digamos, la que mayor impacta en la propia instalación, y tenemos que pensar que esas cargas que se generan sobre la instalación se transmiten directamente al edificio. Entonces, a efectos de las impermeabilizaciones es importante tener bien resuelta lo que es la parte de los anclajes, ¿no? Y la parte de los soportes. De nieve también ya se ha tocado en la presentación de Miguel. Lluvia y pedrisco, pues no tenemos que considerar esa lluvia moderada o esa lluvia leve, sino, digamos, fenómenos de carácter extraordinario, como llamamos en el sector asegurador, en el que se producen descargas muy voluminosas de agua en muy poco tiempo, en muy poco periodo de tiempo. Hablamos de que se saturan los sistemas de drenajes y sobre todo hay luego un pedrisco posterior a la lluvia o embalsamientos importantes de agua, ¿no? Es cierto que desde el prisma asegurador estamos encontrando un aumento en la recurrencia de los fenómenos meteorológicos. Esto no es algo nuevo. Llevamos ya una serie de años en el que la industria está remodelando las estadísticas que ya disponíamos, y las conclusiones es que obviamente se están produciendo con mayor frecuencia y mayor severidad este tipo de eventos. Esto hace que se tenga que considerar en los márgenes de seguridad que se establecen, ¿no? Por coeficientes de la norma en la parte de los cálculos. Tenemos que pensar que una instalación fotovoltaica va a alterar en mayor o menor medida el diseño original de la cubierta. Y esto es una verdad que no podemos, digamos, pasar por alto. Al final vamos a tener, digamos, una estructura de paneles, soportes que van a estar en un sitio donde antes no estaban y donde realmente antes estaban ubicadas pues todos los sistemas de drenajes, canalones, sumideros, rebosaderos, etcétera. Ahora veremos a continuación algún ejemplo concreto de esto. Y luego, pues obviamente se producen, y yo creo que la opinión personal que tenemos es que está muy de la mano con esa velocidad de instalación que hemos visto que se ha producido en 2022 y 2023, errores y deficiencias en los procesos de montaje, por una mala ejecución, por una mala elección de materiales o por errores de cálculo e incluso en el propio montaje, ¿no? Aquí tenemos varios ejemplos. Estos son ejemplos que hemos sacado, digamos, es fuente propia de Caser.
son siniestros nuestros, de nuestra cartera, como comentaba, pues muy sacados de la parte de nuestro colectivo de instaladores eléctricos que tenemos asegurados. Podemos ver en la parte izquierda de la pantalla pues, una cubierta, en este caso metálica, es una cubierta ligera, una nave industrial, en el que, bueno, pues por no haber preparado y dimensionado, digamos, esa cubierta, bueno, pues hay una serie de abombamientos que obviamente pues van a alterar en lo que es la escorrentía natural del agua y obviamente también, más allá de esos abombamientos y esas abolladuras, lo que estamos viendo es que hay punzamientos en lo que es la propia chapa y está generando, digamos, pues una filtración de agua, en este caso sin necesidad de que haya una lluvia severa, ¿no? Cualquier precipitación ya está, digamos, generando filtraciones. En la fotografía del medio, ahí sí que podemos ver, pues, esto es una cubierta residencial. Aquí lo que estamos viendo es que hay una unión entre las dos inclinaciones de la cubierta, lo que en nomenclatura constructiva se llama la lima olla, en este caso es de aluminio, y estamos viendo que uno de los paneles lo que está haciendo es que está alterando ese diseño original y en el momento de lluvia obviamente desviará, digamos, esa escorrentía hacia un lado, digamos, no previsto, ¿no? Hay otra fotografía en la que pues, el instalador se ha preocupado muy bien de hacer un sellado en el paso del cableado. No solo se produce, digamos, filtraciones por lo que son los anclajes y las fijaciones, sino también podemos tener filtraciones y problemas de estanqueidades desde un punto de vista de ese paso de cables. La conducción está bien sellada, pero en lo que no está sellada es ese paso de cable por dentro de la conducción, ¿no? Pues eso generará problemas de humedad, ¿no? Y luego, pues bueno, pues también tenemos aquí algunos punzamientos que se producen, digamos, de muy pequeña escala, pero que también van a generar, bueno, pues filtraciones, en este caso y en esta última fotografía, lo que es una vivienda, ¿no? Aquí la verdad es que el código técnico define muy bien lo que son las condiciones de diseño de una cubierta. Hablamos en todo caso de capítulos concretos en los que se trata el tema de lo que es la protección contra humedad y la evacuación de aguas, en lo que es el capítulo de salubridad. Y lo que sí es cierto, y vemos en prácticamente el 90% de los casos, es ese cambio en el diseño original por esa instalación que se instala a posteriori, ¿no? La consecuencia principal es que se produce una modificación en la dinámica de las precipitaciones. Si comparamos una cubierta que no tenía una instalación a una cubierta o a la misma cubierta ya con esa instalación ya montada, pues vamos a ver un comportamiento distinto de esas precipitaciones con lo que llamamos el efecto paraguas o ese efecto marquesina, que al final va a mover esa caída de lluvia de una forma distinta a la inicialmente prevista. Habrá una modificación en la escorrentía natural, ya no solo en esa cubierta inclinada, como veíamos con paneles instalados directamente sobre las propias cubiertas, que al final va a generar pues esos movimientos, digamos, no previstos, o quizás esas bandejas de cables que no están sobrelevadas y que también van a hacer digamos, de elementos que van a cambiar el cauce habitual o la escorrentía de lluvia. Tenemos en la fotografía pues, una clara imagen de lo que es ese efecto paraguas, ¿no? Ese efecto, digamos, de marquesina que va a mover el agua, digamos, por puntos completamente distintos a los inicialmente diseñados. Aquí tenemos también imágenes sacadas del Código Técnico de Edificación. Las dos primeras, pues lo que estamos viendo, en todos los casos es una cubierta plana, pero si fijáis hay unos requisitos de diseño respecto a las láminas de impermeabilización. Si en la figura 1 y 2 nosotros lo que hacemos es que establecemos un sistema de paneles que estén por encima de esa lámina de impermeabilización, lo que vamos a conseguir es que pueda haber una entrada de agua por puntos no previstos, y eso es un tema que a la larga puede generar problemas de filtraciones. Y obviamente pues en las figuras 2 y 3, si sobre los sumideros y rebosaderos pues, estamos poniendo ese lineal de paneles, pues estaremos en las mismas. Vamos a mover ese agua y no vamos a, digamos, a trasladar a esos sistemas de evacuación una proporcionalidad en esa agua pluvial tal y como estaba diseñado. No solo tenemos casos de mala praxis, es cierto que analizamos muchísimos proyectos
en su fase inicial y es cierto que también vemos pues muchísimos proyectos que ya no solo hablan de generalidades en lo que es una buena práctica en montaje y en la elección de los materiales, sino también hablamos de proyectos que tienen unos anexos, unas definiciones pues muy en la línea de tratar de evitar esos problemas de impermeabilización. Vemos muchísimas estructuras que están redimensionadas para lo que son las cargas permanentes y variables que vamos a recibir nuevas una vez que esté la instalación ya instalada. Vemos diseños de los canalones y sistemas de evacuación. Vemos también los accesos que comentábamos para el mantenimiento posterior. Incluso pues desde un punto de vista de fuego, ¿no? Pues una ubicación exacta de donde tienen que estar los inversores, así como también una serie de servicios auxiliares que se van a precisar de nuevas, desde un punto de vista de limpieza de esos módulos, temas de PCI que también veremos más adelante, justificaciones urbanísticas y demás. Lo que tenemos muy claro y ya lo hemos repetido, y ya desde un punto de vista de mantenimiento, es que si ya era difícil acceder a una cubierta inclinada sin paneles, considerar que va a ser mucho más difícil después de haber sido, después de haber colocado, digamos, en una disposición pues en un 80%, en un 70%, en un 90% de superficie, pues todos los paneles sobre la cubierta, ¿no? Esto va a generar sí o sí y en todos los casos una dificultad en las operaciones de mantenimiento, ya no solo de los elementos de desagüe que el código técnico hace una prescripción totalmente necesaria para que sea al menos anualmente, sino que nos vamos a encontrar problemas de suciedad en las cubiertas. Nos vamos a encontrar, obviamente esos paneles van a ocultar lo que es la propia cubierta para hacer una inspección visual de todos los puntos singulares de la cubierta, buscando algún problema de estanqueidad. Y en muchos casos, pues lamentablemente no se cuenta con esos pasillos y refuerzos para zonas transitables donde se espera que haya, mayor tráfico de personas, de operarios y demás, ¿no? Aquí hay otro ejemplo de un siniestro de filtraciones. Esto es un edificio residencial, concretamente en la ciudad de Valencia. Es una terraza, obviamente estos son baldosín de tipo catalán, en el que vemos que puede tener cierta antigüedad. Hay un agrietamiento bastante severo. Y en este caso, aunque el propio agrietamiento no es el elemento que genera la filtración, sino es la lámina que está por debajo, pues obviamente lo que hay que hacer ahí es un trabajo de mantenimiento que ya hemos visto que al tener una instalación fotovoltaica pues no se puede hacer de la manera que se podría hacer si no la hubiese. De tal forma también que si hay que hacer un desmontaje parcial de esa instalación, hablamos de un edificio, me parece que en este caso son 6 alturas, por lo que hay que jugar con volver otra vez a hacer, digamos, un desmontaje, una acción sobre esa cubierta que tiene problemas de fisuras y posteriormente un nuevo montaje de la instalación. Tenemos otro ejemplo aquí, en este caso es industrial, cubierta de metálica, de estructura ligera, y aquí ya vemos también esto es estructura coplanar, es decir, paneles que están fijados sobre la propia cubierta, y aquí que estamos viendo pues una distancia entre el propio panel y la cubierta pues no más de 3, 4 o 5 centímetros, que imposibilita notablemente lo que es ese mantenimiento posterior. Vemos muchas bandejas de cables que podrían ser una instalación bastante mejorable y sobre todo estamos viendo también ese tránsito en el que vemos pasarelas que son móviles y que desde un punto de vista de la integridad de los operarios pues es también bastante mejorable. Como punto curioso, y también comentaba Alberto, pues y aquí cada propiedad se busca un poco su forma, ¿no?, ingenieril, y aquí estamos viendo que hay un sistema de aspersión pues ya incorporado para poder realmente hacer esa limpieza, ¿no? Pues aquí ya nos encontramos de todo. Desde el punto de vista de anclajes y fijaciones, digamos, la casuística aquí, a pesar de que hay muchísima oferta por parte de fabricantes que desde un punto de vista prestacional tiene buen rendimiento, lo que tenemos que ver aquí es que todos esos elementos de fijaciones y sobre todo los que atienden a sellados no van a tener una durabilidad de la misma manera que la tienen el resto de componentes de la instalación y ni mucho menos de la propia cubierta. Esto nos hace que durante la fase de montaje pues tengamos que hacer un análisis exactamente pues de esa longitud de la tornillería, de esa lámina de panel sándwich
en cuanto al grosor del espesor de la cara exterior, porque no es lo mismo un exterior, un grosor de 5, 7 o 1 milímetro desde un punto de vista de elegir esa tornillería adecuada y sobre todo esas membranas que van a impermeabilizar, pues tipo EPDM y de distintos materiales que, como comento, no tienen una durabilidad de la misma manera que tiene el resto de componentes. Esto quizás sea un caso exagerado. Yo creo que es un caso exagerado, pero bueno, no puedo decir que no sea un caso real porque ahí está. Aquí hablamos durante la fase de montaje, pues en este caso es una cubierta de teja tipo árabe. Al final lo que estamos viendo aquí es que hay desplazamiento de tejas, roturas de tejas. Yo creo que aquí el instalador pues ha tenido un problema importante que quizás no ha sabido cómo resolver, ¿no? Quizás tampoco sabemos si la propiedad ha sido muy exigente y bueno, pues pese a una prescripción no favorable de montar una instalación se ha montado, ¿no? Bueno, pues esto es un tema que sabemos que ha generado pues problemas de estanqueidad y son evidentes por lo que estamos viendo en las fotografías. La consecuencia principal de una instalación fotovoltaica, y aquí hay un consenso de todos, yo creo de todos los que estamos aquí, es que hay un deterioro y un envejecimiento acelerado de la propia cubierta y sobre todo de las membranas y los elementos de impermeabilización. Ya hemos comentado que una instalación va a modificar esa escorrentía, va a generar acumulaciones no consideradas o no previstas de agua. El peso de los propios paneles y las estructuras pues es una carga permanente que está ahí. Debe haber un mantenimiento que llamamos preventivo de esos sellados para garantizar esa vida útil que debe tener esa instalación en comparación con la cubierta. Va a haber obviamente pues daños ocultos por sobrecargas y por esa incidencia de lo que es el efecto clima desde un punto de vista de viento o lluvia extraordinaria. Y obviamente pues también hay movimientos de tipo mecánico pues muy derivados a dilataciones térmicas, sobre todo en instalaciones que tienen una estructura y un anclaje, digamos, importante. Ya para terminar, hay una serie de reflexiones que las vamos a dejar, yo creo que para que cada uno tenga su propia respuesta. La experiencia nuestra es que se observan muy buenas prácticas en instalaciones en edificios de nueva construcción. Se observan bancadas, pasillos, distancias libres, buena accesibilidad, pero no en proyectos ejecutados sobre naves existentes. Nos gustaría pensar que se diseña y se construye en estos momentos pensando en una futura instalación fotovoltaica, al igual que se hace pues, una instalación de agua caliente sanitaria o esas torres de refrigeración. Nosotros vemos que es necesario el análisis sobre esa compatibilidad de la estructura y cubierta existente en una fase previa del diseño. Vemos muchísima generalidad en los proyectos que analizamos, de verdad, muchísima generalidad, y esto lo que hace es que se tomen decisiones a la hora del montaje que muchas veces no han sido meditadas ni siquiera han sido calculadas. Es una realidad. Igual que en PCI, creemos que la concienciación no es suficiente en esta materia. No hemos puesto más fotografías, pero hay infinidad de instalaciones sobre cubiertas de fibrocemento. Es decir, no tiene sentido que al final el fibrocemento, que ya hemos dejado de utilizarlo desde hace algo más de 20 años, pues estemos instalando cubiertas en cubiertas de fibrocemento, además haciendo, digamos, perforaciones y taladros, liberando digamos, elementos tóxicos, como todos sabemos, ¿no? Obviamente, pues esa instalación tendrá una vida útil mucho mayor que la propia cubierta, ¿no? Entonces, no habrá una paridad. Y ya por último, bueno, pues tenemos, pues aquí hay un ratio, ¿no? Que es difícil muchas veces de cuestionar, en el que a mayor superficie ocupada, pues obviamente mayor capacidad de generación eléctrica, ¿no? Y que las buenas prácticas que tanto ha comentado Miguel como Alberto, bueno, pues reduce el objetivo en sí de la propia instalación fotovoltaica en cuanto a su rendimiento, ¿no? Aquí la verdad es que, bueno, pues estamos ahora hablando de normativa, también ya se ha comentado que hay un nuevo reglamento que va a entrar en vigor próximamente, pero es que estamos hablando que el autoconsumo empezó en 2018 y 2019 y que estamos llegando un poquito tarde a lo que es poner una medida y mejorar en medidas, digamos, de protección y de prevención. Esto por mi parte ya ha sido todo.